Bueno, qué gusto. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Felices? ¿Con toda? El viejo William. No, este muchacho, y que trajo amigo y todo. Trajo un amigo que es de Palmira, con barriga paisa y rolo. ¿Cómo es que es la movida ahí? Criado en Palmira, raíces paisas, bayuna y barriga rolo. ¿Ah? ¿Hincha del Deportivo qué? De la América. Algo regionalista. Algo regionalista. Y come como boyacense. Bueno, no, bienvenidos todos. Qué gusto a las personas nuevas, qué gusto a los constantes y esforzados. Hoy, como hace 8 días, nosotros, para los que, digamos, no están enterados, estamos llevando un curso de estudio. Nos estamos basando en un libro que se llama Resolución para Hombres, y la metodología que hemos usado es básicamente cada uno de los hombres se ha, como digamos, apropiado de un capítulo del libro y ha tenido que pasar por acá, porque pues la idea del grupo no solamente es mantenernos en ese lado, sino que también estar en este lado, porque todos estamos en la capacidad de dar, ¿sí? Digamos que el fundamento de este grupo es que todos estamos en la misma capacidad de dar desde nuestro corazón, desde la buena intención. Entonces, para la semana pasada y para esta semana había unas personas programadas. Sin embargo, pues, como así el creador quiso, esas personas no han podido, por X y circunstancias, principio de año, un poco desconectados, dicen, uy, lo que pasa es que mi ambiente espiritual no está todavía tan listo para llevar el grupo. Bueno, entonces, como ya muchos sabemos, hay 3 principios de fe fundamentales, ¿no? El primero es que todo pasa y así el creador quiere que pase. O sea, así el creador quiere. ¿Sí o no? Ese es el primer principio de fe. El segundo principio es que todo es para bien. Todo, absolutamente todo es para bien. Y lo tercero es que detrás de eso que pasa, siempre hay algo. Hay un mensaje oculto que nosotros debemos descubrir. O sea que no hay absolutamente nada malo nunca en la vida. Y parte de lo que hemos venido construyendo aquí en este proceso es eso, aprender a ver la vida de otra forma, desde lo bueno, ¿cierto? Todo absolutamente es bueno. Para nuestro caso, entonces, no teníamos listo el tema hoy, la persona no lo tuvo listo, no vino, no sé si vino y no, porque no sabía, la persona que está encargada de coordinar, no la veo y no coordinó. Para no echarlo al agua, pues no voy a decir quién es, pero precisamente poniendo en práctica los principios, entonces, eso pasó porque ¿qué? Así el creador quiere, ¿sí o no? Lo segundo es que, o sea, que es para bien, o sea, si pasó es para bien, ¿sí o no? Y lo tercero es que detrás hay un mensaje oculto, ¿sí o no? Entonces vamos a ver cuál es el mensaje que tiene oculto. ¿Sí? Hay misterio. Bueno, pues pidiéndole a Dios un poco de, bueno, y entonces, ¿cuál es el mensaje que puede haber oculto? Pues pone en el corazón hablar de un tema importante, y es un tema que me parece apropiado para la temporada, y es una temporada de arranque de año, ¿sí o no? En esta temporada de arranque de año, pues todos hacemos planes, todos tenemos metas. Ahorita teníamos una conversación con Jorge, que hablaba también con familiares donde le expresaban que en este año, ¿no? Que ya yo quiero empezar a buscar X, Y cosa, que yo quiero cambiar esta actividad, que yo quiero comprar tal otra situación o temas físicos. Este año sí va a empezar con una meta personal física. Bueno, entonces, coincidencialmente, todas las semanas hay una lectura que hace, digamos, el pueblo judío se llama la parashá, la porción de la palabra. Hay una porción desde que arranca el Génesis 1.1 hasta que terminan los primeros 5 libros de la palabra, termina el año y otra vez empieza, y así es todos los años, y así ha sido desde la entrega de la palabra a hoy. O sea, eso no ha cambiado. Siempre está en un ciclo, y eso hace que cada semana que hay esa porción de la palabra que deben leer y que todos leen, los ambientes espirituales y los canales que se abren para este mundo son específicos y tienen unas características. Para esta semana,
se está leyendo una porción de la palabra que trata del Éxodo. Todos sabemos del Éxodo, ¿cierto? Todos sabemos de la salida del pueblo judío de Egipto, ¿cierto? Todos lo conocemos. Y todos sabemos lo que pasó cuando pues, Dios trae las 10 plagas para que el pueblo judío salga de Egipto, ¿sí? Hasta ahí todos vamos bien, ¿cierto? Bueno, excelente. ¿Alguien que no tenga idea como para resumirle o voy más adelante? Aquí es con confianza porque aquí... ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que la semana pasada estábamos en las 10 plagas. Entre la antepasada y la pasada estaban todas las plagas que manda Dios al pueblo de Egipto para que liberara al pueblo judío, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque había de cumplirse una promesa que había hecho Dios directamente a Abraham, ¿sí? A Isaac y a Jacob, y tenía que cumplirse ya en Moisés. Resulta que para darles unos tips claves que son muy chéveres, es que 10 plagas, 10 plagas fueron enviadas por Dios teniendo el faraón libre albedrío. Y 3 plagas se enviaron quitándole al faraón su libre albedrío. Ese es un tip nuevo, ¿no? Resulta que las primeras plagas, cuando le manda las plagas de los sapos, las ranas, las plagas del granizo, las plagas de las moscas, las plagas de las langostas, bueno, hay 10 plagas. El faraón de ese momento, él era el dios de ese momento, ¿no? Porque pues el faraón era el dios. Y para otro tip importante, el faraón no era Dios porque era Dios y él tenía poder, sino porque él era un gran brujo, porque allá se manejaba la magia. Egipto era el sitio donde se manejaba la magia más top, top, top. O sea, los magos, magos. Y adicional el faraón, era faraón porque él era el mago de magos. O sea, el man se sabía las magias, brujería negra, brava. Y dicen tanto que imagínense que la primera prueba que va Moisés, ¿se acuerdan cuando llega con la vara, el bastón y Dios le dice tírala y conviértela en culebra? ¿Sí? Póngale cuidado cómo era el nivel de la brujería en Egipto. Resulta que dice la palabra que llamó los brujos para que hicieran lo mismo que hizo Moisés, tirar el bastón y que se convirtiera en culebra. ¿Saben a qué brujos llamó? Niños entre 5 y 8 años de edad. Es decir, que niños entre 5 y 8 años de edad ya tenían la capacidad de hacer ese tipo de brujerías. O sea, era un truco de niños. Era un truco de niños, o sea, y el faraón era un truco de niños. Y el faraón como que le dijo a Moisés, a ver, usted me viene a hablar aquí que usted, Dios lo manda, si eso lo hacen aquí los chinos de 8 años, a mí véngame con cosas serias, ¿sí? Entonces a raíz de eso el faraón se envanece en su corazón y pues, o sea, yo qué le voy a soltar al pueblo de Egipto. Y así empezó a pasar plaga tras plaga hasta el punto donde llegó Dios y dijo, bueno, ahora sí voy a castigar al faraón. ¿Y sabe cuál fue el castigo que le hizo? Ya lo dije ahorita al principio, que le hizo al faraón. Le quitó su libre albedrío. Es decir, que ahí ya lo que le dijo Dios a Moisés fue, o lo que ustedes leen, y Dios endureció el corazón del faraón para que no deje salir al pueblo. O sea que casi que el faraón en ese momento ya actuaba como un robot. Él no podía decidir, ¿los dejo o no los dejo? Sino que él no tenía libre albedrío y simplemente tenía que decir, no los dejo, no los dejo, pero era Dios diciendo, no los dejo. Esos son tips muy importantes porque aquí encontramos el valor del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío es un valor grande y es un valor que nos da la capacidad de estar a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque el libre albedrío, que es el que tiene Dios, porque Dios es el que decide al final sobre nosotros, quiere decir que
Ahí, un paréntesis. Por eso es que nosotros no podemos hacer idolatría, por eso es que no podemos orarle a otras cosas, porque esas otras cosas que están por debajo de Dios no tienen libre albedrío, ¿sí? Esas están predestinadas a cumplir con un objetivo. Un ángel, él le dice, usted tiene este objetivo. Entonces, el ángel solamente va y hace el objetivo que Dios le manda. Luego, si usted le ora a un ángel, grave es porque el ángel no puede hacer cosas diferentes a lo que ya está predestinado. No tiene libre albedrío. Ejemplo, él mandó un ángel para que destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Ese ángel venía y tenía que destruir Sodoma y Gomorra, punto. No más. Entonces, cuando retornamos a ese castigo del faraón y le quitó el libre albedrío, empiezan a pasar dos cosas. Dios le quita el libre albedrío al faraón como un aprendizaje para nosotros de que qué valor tan alto tiene el libre albedrío que él nos ha dado. Y lo segundo es que a veces Dios sí puede quitarnos momentáneamente el libre albedrío a algunas personas para que sean usadas como instrumentos para que nuestra alma se perfeccione. Ejemplo, muy posiblemente yo tengo un altercado con una persona y me saca la piedra y yo me agarro con ese personaje. Y yo salgo del agarrón y puedo salir de dos formas. Una, sin fe. ¿Cómo es sin fe? Usted es mucho desgraciado, espera y verá, y se va, y espera y verá, y empieza usted a maquinar y la coge contra el man. Porque usted piensa que el que le hizo la vaina fue el man. Y el man es el porquería, y es que espera y verá que lo voy a hundir, y espera y verá que... Hoy venía manejando de una reunión para acá para la oficina, y salió un man de una salida por la 68 y venía uno acá. Este man no dejarlo, pero sin embargo el man se le salió. Y claro, este man le dio rabia y se le salió así y lo cerró acá, con la mala suerte que el otro vez, ¡pam! Y se tocaron. Y yo me vi, ¡tim! Me la pillé todita, toda la película. Entonces, usted puede salir de esa confrontación con fe o sin fe. Con fe, sin fe es que usted se va contra el mal. Y este es lo peor, esto es no sé qué, y usted se queda ahí, viendo al mal. O con fe, quiere decir que ¿qué? Que ¿quién maneja ese personaje? Dios. Y si Dios lo maneja y lo está manejando contigo, ¿es por qué? Porque así Él quiere. Y si así Él quiere, ¿es porque qué? Es para mi bien. Y si es para mi bien, yo tengo que buscar ¿qué? El mensaje que hay detrás de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Viene todo este proceso de estas 2 semanas de liberación del pueblo, y lo más bonito es que el pueblo clama y clama y clama a Dios para que sea liberado. Dios lo escucha, empieza a hacer todos estos portentos, le quita al faraón su libre albedrío. ¿Para qué? Para que se vea aún más el poderío de Dios, y llega al nivel que la última prueba, ¿se acuerdan cuál fue? La última peste, la última maldición, los primogénitos. Exactamente. La muerte de los primogénitos. Y cuando hace la muerte de los primogénitos, mató a todos los primogénitos y les ordenó, hay otro tip, que cogieran un cordero, ¿sí se acuerdan? Sí. Lo mataran, lo asaran, se lo comieran y la sangre cogieran y la pusieran en las marcas de la puerta, para que cuando pasara por el espíritu de la muerte, ¿qué pasa? No pasaba por ahí, no los tocaba. Eso se llamaba pasar de largo, eso se llama Pesach en judío. Pesach es Pascua, esa es la Pascua de la cena que se celebra normalmente, que es la cena de Pesach, pasar de largo. Pero esto tiene un sentido más profundo, y es que, ¿saben cuál era el dios de Egipto, de los egipcios? ¿Cuál fue? El cordero. El cordero era el dios de los egipcios. O sea que imagínense lo que estaba haciendo ahí Dios. Imagínense ustedes a la hora que dijo que lo mataran, que era en la noche. Imagínense que dijo, cuando lo maten, ¿cómo se sentiría todas las familias? Eran más o menos 600,000 hombres, o sea, 600,000 familias, matando todos al tiempo al dios de Egipto, en el que depositaban la confianza. Y esos todos matándolo. Todos, imagínese usted matándome a mi Dios. O sea, es un mensaje fuertísimo.
Y adicionalmente, cuando ya les mata definitivamente ese Dios, se muere todo Egipto, todos los primogénitos de Egipto, todos los primogénitos no solamente humanos, sino también los primogénitos de ganado, primogénitos de las gallinas, primogénitos, todos los primogénitos. Resulta que Dios le había dado otra indicación al pueblo judío, y era, pídale a sus amigos, porque pues ellos ya tenían vecino y todo, que le den las pertenencias, las que tengan, las que ustedes quieran. ¿Cuántos oro tiene por ahí guardadito, hermano? Listo, yo necesito que me lo dé. Y el pueblo de egipcio se lo dio. Y así salieron todos enriquecidos, todo el pueblo salió a marchar y se fueron con Moisés y salieron felices, ¿sí o no? Porque pues se habían liberado, platudos, ¿sí o no? Y con el pecho arriba porque ¿quién los volteaba a decir que aquí no había una vaina sobrenatural? O sea, le habían hasta matado al Dios. Miren, es tan poderoso el tema que dice que salieron 600.000 hombres. Más o menos se calcula que son como 3 millones de personas. Con sus hijos, con los abuelos, bueno, es como 3 millones de personas. Pero adicional salieron egipcios detrás de ellos, con Moisés. Ah, miren cómo era la vaina, ¿no? Unos egipcios dijeron, no, yo aquí no me quedo ni por berraco. Yo también salgo con estos manes a marchar. Y salieron a marchar, y aquí una pregunta que le hace Moisés a Dios, y le dice, oiga Dios, ¿y qué hago aquí con estos manes? Ah, se nos vino una mano de gente de egipcios, nada que ver con nuestro pueblo de Israel. ¿Qué hacemos con estos manes? O sea, ¿ellos qué? ¿Cómo los tratamos? Porque estos manes son idólatras, esos manes no guardan las costumbres, esos manes no cumplen, ¿no? Son pecadores. ¿Y ahí qué les dijo? ¿Qué creen que les dijo Dios a Moisés? Exactamente. Dijo, pues ¿sabe qué? A ellos trátelos como sacerdotes, como Cohen Gadol, como lo máximo. ¿Y saben por qué? Porque ellos no tenían obligación de cumplir eso. Sin embargo, habían decidido por voluntad cumplirlo. Hoy estamos aquí recibiendo un mensaje. Es muy posible que muchas de las cosas que estamos diciendo no tengamos la obligación de cumplirlo, ¿sí? Porque al final cumplir lo que dice Dios, no hay que cumplirlo porque toca cumplirlo. Al final, cumplir lo que dice Dios, hay que cumplirlo, es porque nace desde el corazón, desde un amor realmente profundo, el cumplirlo, ¿sí? Es decir, que con que yo cumpla una cosita, pero me esfuerzo, en el cielo se mueven las cosas de forma sobrenatural. El radio de la bicicleta, ¿cómo es el radio de la bicicleta? Aquí abajo es delgaditico, pero eso se sube así. ¿Con qué distancia llega al cielo? Una distancia infinita. Es decir, que cualquier esfuerzo que yo haga aquí, en el cielo es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos que todo el ambiente espiritual, por tanto, que hay en estas semanas, es un ambiente de liberación. Este es el ambiente que estamos viviendo en estos momentos, es el ambiente espiritual que estamos viviendo, porque se está leyendo precisamente la liberación del pueblo. Es decir, que estamos en un momento especial para que cada uno de nosotros, en su intimidad, haga procesos de liberación. ¿Sí? ¿Qué es liberación? Muy sencillo. Cada uno sabe que ha actuado mal. Cada uno sabe de qué es esclavo. Exactamente. Es el momento propicio para hacer un verdadero arrepentimiento y empezar ustedes a hacer un proceso de, Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro, yo quiero cambiar esto, y empezar a esforzarse por hacer esos cambios que te tienen ahí atado en Egipto. Egipto en hebreo quiere decir Mitzrayim, y eso significa estrechez. Es decir que la esclavitud es un estado de estrechez. El estado de estrechez, como por ejemplo, ¿cuál es un estado de estrechez? El pensamiento de, pongámoslo en términos económicos, el pensamiento de escasez. ¿Sí? El pensamiento,
El pensamiento de escasez. Tenemos que pasar de un pensamiento de escasez a un pensamiento de abundancia. Entonces, si yo sé que tengo un pensamiento de escasez y que ahí en ese pensamiento estoy tan estrecho que realmente no estoy pasando, creo que este es el momento para cambiar eso y pasar a un pensamiento de abundancia. El pensamiento de abundancia es el pensamiento de las posibilidades, ¿sí? Las posibilidades. El pensamiento de estrechez es el pensamiento de los obstáculos y los peros. Aquí lo hemos hablado. Cuando alguien te propone algo, y si a ti inmediatamente se te viene la obstáculo o la imposibilidad, es que tu pensamiento es de estrechez. Hermano, ¿qué dicen? Por ejemplo, aquí hay un plan que estamos cuadrando para el 3 de febrero, vamos a hacer un retiro en Cancún, ¿es que dijimos? En Cancún, entonces espero que todos vayamos. Cancún, 3 y 4 y 5, ¿listo? ¿Todos apuntados? Listo, apunte de Luis Mario ahí. No está en la lista. Cancún, en el hotel, allá los hoteles todos son 5 estrellas. Todos van, ya dijeron. ¿Sí? Piensa qué fue lo primero que se viene cuando hacemos ya eso del... Si lo primero que se vino, no, pues yo con qué plata. Es más, si no pensaste en la plata, sino lo primero que se vino fue, no, pero yo con qué tiempo. No, si lo primero que se vino fue, no, pero a mí no me dejan ir sola. No, pero no sé, exactamente. No, no me dejan ir. No, bro. Si lo primero que se vino en este momento a tu cabeza fue algo de eso, quiere decir que tenemos que liberarnos de eso. Porque cuando pasamos a un estado de abundancia, a un pensamiento de abundancia, lo primero que se tiene que venir son posibilidades. ¿Sí? Posibilidades. ¡Excelente! Uy, entonces puedo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es que uno pierde la bendición de Dios por esa diferencia. Es una diferencia re mínima. Ejemplo, yo el año pasado me dijeron que me invitaban a ver en la semifinal del Mónaco contra el Manchester City allá al Mónaco. ¿Sí? Ahí me invitaron, ya la tenía las boletas porque Falcao me las mandaba con Alex Campos, que era amigo y todo, y entonces ya estaba los tiquetes para, no, los tiquetes no, estaba que, bueno, entonces aquí está, nos vamos, ustedes son los seleccionados, nos vamos para, la final es en un mes, la semifinal o cuartos, yo no me acuerdo cuál era el partido que se iba a jugar, cuartos, y vamos a estar allá en palco y fue madre donde se sienta, porque no era la boleta de Occidental ni de no, era la boleta donde sienta el príncipe de Mónaco. Sí, con el príncipe de Mónaco y toda la vaina. Sí, exactamente. Y entonces, bueno, entonces que arrancamos, hermano, para el viaje, que a usted que le gusta el fútbol y mi madre, yo que soy re apasionado del fútbol, y arrancamos, ¿no? Ta. Uy, hermano, ¿qué se me vino a la cabeza inmediatamente? Muchas cosas. Uy, pero ¿cuánto valen esos tiquetes, güey? Chizo, ¿cuánto nos quedamos? No, el fin de semana y ya nos volvemos. Eso es ir al partido, nos quedamos 3 días y nos devolvemos. Güey, pucha, 3 días para hacer un tremendo viaje hasta Mónaco. ¿Sí o no? La ponen a uno de para arriba. Entonces tuve una conversación muy bonita con uno mismo. Entonces, ¿cómo debía manejarse la situación? En ese caso, la situación tenía que manejarse, claro, papá, de una, vamos para adelante. Entonces, hermano, espera, yo organizo con no sé qué, Eso sí, yo tengo plata para los tiquetes, hermano, pero vamos a ver qué hacemos. Pero usted, ¿cómo abre la posibilidad? El ambiente espiritual se abre para recibir. Es muy posible que alguno de ahí le diga, eso por los tiquetes no me preocupe, hermano, que ya Falcao nos mandó los tiquetes también, ¿sí me entiende? Sí, no, listo. Pero como usted de un principio, sin ni siquiera nada, usted dijo, no, hermano, no, yo creo, porque uno la que dice es no la que uno piensa, ¿no? Uno dice, no, hermano, preciso para ese día yo tengo un compromiso que no puedo evadir y tal, no sé qué, Y usted como dijo, bueno, listo, uno me busca al otro y el otro es el que toma la bendición. Y resulta que a usted no le tocaba ni pagar ahí, el hospedaje lo tenía, pero usted como se sacó, porque usted mismo me puso los obstáculos que no existían, ¿sí o no? Entonces se perdió de esa bendición que Dios le estaba dando. Usted no sabe cuántos cheques me trajeron el video de saliendo a comer, del
montados en el McLaren de $3 millones de Falcao, no sé qué, sí o no, y pucha, no la pasamos una nota, eso a Falcao le invitaron, no, si ganaron ese partido preciso y clasificaron, y eso el príncipe, no, Falcao no jugó, y como estamos con Falcao ahí, porque nos tocó precisamente estar con Falcao al lado, en la tribuna al lado del príncipe, ganamos, clasificamos, y el príncipe mandó a traer la champaña más fina, que es cada botella es como $8.000, y eso destapó en el baño, y háganle, y todos ahí tomando champaña, y güey, madre, no, mejor dicho, un champú. Des en cuenta cómo tenemos la vida en un pensamiento de estrechez, escasez, o de amplitud, abundancia. Entonces estamos en este momento con esa posibilidad y ese ambiente espiritual para lograrlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, antes de pasar a la segunda parte, que está más chévere aún, ¿qué quería compartirnos, Jorgito? Que hay algo de contexto con el tema de las plagas de Egipto. Coincidencialmente el fin de semana con mi esposa estuvimos, digamos, estudiando sobre Abraham, que es el padre de los judíos que estaban, sí, digamos, aquí. Es el papá ascendiente de los judíos. Entonces resulta que cuando Dios le dice que va a tener hijos, porque era estéril, sí, la esposa, le va a decir que va a tener hijos, Dios le empieza a dar las promesas, y dentro de las cosas positivas que Dios le enumera que su descendencia va a ir a Egipto. O sea, Dios está dando listado de cosas buenas, ¿sí? Y dentro de ese listado de cosas buenas dice, y sus hijos irán a Egipto, ¿sí? Y Egipto es, pues, es tierra de brujería y de todo lo malo, y ya los esclavizaron y los volvieron nada, pero al final Dios los ha enviado ya, por alguna razón, ¿sí? Si uno profundiza, pues hay razón. Lo que quiero, a lo que quiero hacer zoom, es a que cuando uno piensa en vida perfecta, hablamos como era hace una hora, la vida perfecta es como todos se la están imaginando ahora, ¿cierto? En Cancún, ¿cierto? Con un cóctel en la mano, ¿cierto? En la final, en la cuartos de final. O en la tomando la champaña que el presidente... Yo no sé cómo es que llama. Le entrega a todos, y pues ahí nos contó. Entonces, digamos que esa es la felicidad, ¿no? Pero la felicidad, cuando Dios hace un 360 de lo que es la vida feliz, incluye bajar a Egipto, ¿sí? Porque Dios los llevó a Egipto. O sea, dentro del listado de promesas estuvo bajar a Egipto, y lo hizo de una manera muy natural. En Israel, en el territorio hubo hambre, las cosechas no se dieron, y por obligación, Para la época de José. sí, para la época de José, por obligación, tuvieron que bajar a Egipto. Entonces es un tema natural. Si en Pereira, donde soy yo, no hay empleo, ¿yo qué hago? Pues todo para la capital. Yo no, hacer industria, un negocio. Pues, si yo estoy en Israel y no hay comida, y Dios es el que controla las lluvias y controla todo, y Dios no mandó lluvias ni mandó que brotara la comida en tierra, ¿qué hace Israel? Tiene que bajar a Egipto. Allá, claro, estaba José, que se había preparado todo, pero al final termina esclavo. Y de allá Dios los saca, es decir, la vida perfecta de Dios les bajó a Egipto. Entonces, todos de alguna manera, y si aquí levantamos la mano, todos el año pasado pasamos por Egipto, o aún seguimos en Egipto, o estamos saliendo de Egipto. Estamos llegando. O estamos llegando. ¿Cierto? Sí. Es parte de la vida. Entonces, no hay que ver Egipto, como hablamos con Uber, como parte de que es malo por sí mismo, malo, y que yo soy culpable de eso, no. Del Señor Dios está también que pasemos por Egipto, porque Él es soberano sobre todo. Excelente. Ahí la base o el fondo, creo yo, es, y volvemos a los principios de la fe, es que ellos tenían que llegar a ese nivel para poderlos alzar espiritualmente, para poderlos llevar al nivel que Él los quería tener para entregarles su palabra, ¿sí? Entonces, haciendo el comparativo con lo que nos pasa a nosotros en estos momentos de liberación, pues uno es los pensamientos de estrechez que dice Web, y otro es la falta de fe, ¿sí? Entonces, salgan de Egipto. Ellos salieron de Egipto y se encontraron con el mar. Sin ellos haberle preguntado, sin Moisés haber reclamado a qué me trajo acá, si él da el paso de fe, enseguida se abrió el mar cuando dio el paso, cuando tocó las aguas. Entonces, si la fe en nosotros es igual,
Nosotros ya tenemos un nivel espiritual, si nosotros ya creemos, tenemos los principios de fe, de que todo lo que nos pasa es bueno, y que entre más difícil sea lo que nos pasa, que no es malo, sino difícil cierta circunstancia, es mejor porque el nivel espiritual que nos quiere llevar y elevar Dios es más alto. Excelente. Sí, entonces mi fe tiene que responder de esa misma manera. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces, uy, yo estoy viendo un vacío, pues no importa. Aquí me trajo. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa liberación no la logramos si no nos amarramos y nos apropiamos de la fe, de creernos, de que sabemos los principios y los repetimos, no es que todo es bueno, no se cae una hoja del árbol si Dios no quiere, es que si pasa es porque Dios dice sí, pero interioricémoslo. No, no, lo sabemos, lo decimos y lo repetimos, pero nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Egipto. Entonces, cuando tenían que dar el paso de fe, sin necesidad de preguntar, tuvo que preguntar y reclamar. Pues ahí es donde nos quedamos nosotros y muchas veces las bendiciones se nos van. Pues, como decía, por lo de la estrechez. Si llenito no hay pasto. Excelente. No hay. No hay porque ya sabemos de dónde viene pesa. Sumando a lo que ustedes dicen, pienso que hay algo, una particularidad muy importante y es algo que a veces es insignificante y es el tema de la actitud con la que yo tomo la situación, la circunstancia. Lo que dice Uber, el pensamiento que es muy estrecho y a veces el mismo sistema en el mundo lo hace que uno tome una mala actitud. En el sentido, todo el mundo se queda, es que digamos la economía está en crisis, pero es que uno vive del mundo, uno vive de Dios y todo lo que Dios nos da es bueno, ¿sí? Y a veces uno le entra tanta información por nuestros oídos y se deja envolver y como que se le nubla la vista y la fe y o sea, todo y que uno cae en la actitud del pesimismo. Y creo que debe uno anular esas palabras, debe anular ese ambiente espiritual para así mismo que haya una atmósfera sana. Excelente. Pues miren, aquí las intervenciones solo constatan que el creador está en control de esta reunión. Porque precisamente es la introducción de la siguiente parte. Porque hoy, ayer y hoy, en la etapa de la palabra que estamos en la porción de la palabra, estamos justamente ahí, ¿sí? Dice Éxodo 14:5, cuando le dijeron al rey de Misrayim de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y su corte tuvieron un cambio de actitud hacia el pueblo y dijeron, ellos ya le han dicho que se vayan, pero cuando le dijeron que ya se fueron, entonces dijo, hijo de madre, no. Y entonces dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho? Liberando a Israel de nuestro servicio. Él ordenó su carro, o sea, el faraón, y llevó consigo a sus hombres. Tomó 600 de sus carros escogidos y el resto de los carros de Egipto con oficiales en todos ellos. Ojo aquí, Yahvé endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y se puso a perseguir a los israelitas. ¿Quién endureció el corazón? Entonces, ponle cuidado. Cuando los israelitas iban saliendo desafiante y audazmente, los egipcios se pusieron a perseguirlos y todos los carros de caballos de el faraón con sus jinetes y sus guerreros los alcanzaron acampados juntos al lado del mar, cerca a Pijajirot, frente a Baal Zephón. Cuando el faraón se iba acercando, esto en hebreo no dice así, en hebreo dice, y faraón acercó. Ahorita el jueves lo estudiamos, pero ahorita lo vamos a aclarar un poquito también aquí. Dice, y faraón acercó, los israelitas alzaron a ver a los egipcios que avanzaban hacia ellos. Grandemente asustados, los israelitas clamaron a Dios. Oigan pues, y le dijeron a Moisés, por falta de sepulturas en Egipto fue que nos trajiste a morir al desierto, ¿o qué? ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No fue eso mismo
lo que le dijimos en Egipto, lo que te dijimos en Egipto, déjanos tranquilos para que sirvamos a los egipcios, pues es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, fíjense cómo es el ser humano. Todo lo que hablamos ahorita que hizo Dios para sacarlo de Egipto, ¿sí o no? Que era la petición que había hecho su pueblo de Egipto que los liberara de ahí. ¿Sí o no? Cámbiame, libérame, no sé qué. Los liberó. Y lo que decían ahorita aquí, se encontraron con el primer y medio obstáculo. ¿Y qué pasó? Renegar. La queja. Uno, ese. Otra vez, otra. La duda. Perdieron la fe totalmente porque ellos ya se vieron muertos. Ellos dijeron, no, pues nos hubiéramos muerto en Egipto. O sea, ya se vieron ahí que de ahí no iban a pasar. Ya, no vieron más futuro. ¿Sí? Se quejaron, duda, falta de fe. ¿Sí o no? Me parece que dice, es un salmo, no me acuerdo del proverbio que el perro vuelva A su vómito. a su vómito, querían volver. Pero ojo, si yo hubiera estado ahí, es muy probable que hubiera reaccionado de esa manera. Dependiendo del nivel espiritual. Y falta de visión. Porque Moisés también estaba ahí. ¿Él reaccionó de esa manera? No. Porque el nivel espiritual de él era aquí. Lo que está diciendo, lo que dijo Felipe es exactamente lo que aquí está pasando y lo que está pasando esta semana. Están levantándonos el nivel espiritual. Moisés tenía un proceso y tenía su nivel espiritual acá. Los otros no tenían el proceso, tenían el nivel espiritual acá. Moisés ya había sido llevado al desierto. Ya había vuelto a pasar. Exactamente. Nosotros aquí hay personas de diferentes niveles espirituales, ¿cierto? Hay personas que pueden estar a un nivel espiritual acá, hay personas que pueden estar a un nivel espiritual acá, pero ¿cómo es la única forma de uno empezar a levantar el nivel espiritual? Practicando, viviendo. Practicando, viviendo, pero también tenemos que adquirir conocimiento para poner en práctica en las pruebas. Adquirir conocimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá hoy? Adquiriendo conocimiento. Porque si no adquirimos conocimiento, ¿qué es lo que nos va a pasar? Morimos. Nos quedamos en una escalera eléctrica. Y morimos. ¿Qué es lo que dice Dios? El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que está haciendo cada uno de ustedes aquí es en el cielo festejado, porque aquí están buscando conocimiento. Todos estamos buscando conocimiento. Ese es un acto que en el cielo es, ¡guau! Estamos estudiando la palabra, estamos aprendiendo para luego poner en práctica y afrontar las pruebas, afrontar ese momento en que Dios le endurece el corazón a ese que supuestamente ya tenía dominado, porque ese ya lo vencí, vamos a ver si cree que lo vencí, ¿sí o no? Por eso aquí nuevamente me retrocedo a esa partecita del Éxodo 14:10, y Faraón acercó y los israelitas, grandemente asustados, clamaron al cielo. En hebreo dice, y Faraón acercó. Cuando uno estudia en profundidad este versículo, lo que normalmente dirían es, lo lógico es que quede como lo más o menos lo han traducido. La mayoría de las traducciones dicen así, cuando el faraón se iba acercando, ¿sí o no? Otras versiones ustedes pueden ver que es, cuando el faraón se acercaba, y el faraón se acercó, 14:10. Pero antes, ¿cómo dice? ¿Ve? Esa es la lógica como debería decir, pero como dice en el hebreo es, y Faraón acercó. Y lo que está escrito en la palabra tiene su fundamento, nada está escrito porque, no, es que quedó mal ahí la gramática. ¿Sí? No, eso no quedó mal la gramática. Cuando dice, y Faraón acercó, es porque hubo un doble acercamiento, por eso no dice, y Faraón se acercaba, y cuando el Faraón se acercó, porque ahí solo estamos hablando de un acercamiento. En hebreo dice, y Faraón se acercó porque hubo doble acercamiento. ¿Cuál fue el acercamiento? Del Faraón al pueblo de Israel,
pero el segundo acercamiento y el más importante, del pueblo de Israel a Dios. O sea que Faraón hizo que el pueblo se acercara. Por eso inmediatamente en el versículo dice, y grandemente asustados, los israelitas clamaron a Dios. ¿Ustedes se imaginan la fe con que clamaron a Dios, hermanos? Ellos miraron para adelante y para atrás el ejército armado, carros, las banderas, y de madre, echándole, quién sabe qué, diciéndole, para este lado y para este se dice que habían fieras salvajes, que ya los iban a comer. ¿Con qué fe clama uno a Dios? Dígame. Tremenda fe, ¿no? Mueve usted a Dios. Porque usted ya, yo creo que le criticaron, pero ya después, no, Dios, sálvanos por favor, y sálvanos, 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 sálvanos. La fe nace desde el corazón tanto que los estudiosos dicen que Faraón acercó tanto al pueblo de Israel a Dios, tanto, tanto, que ese acercamiento no se logra ni siquiera con 100 ayunos, con un nivel de pureza tremendo, ¿sí? O sea, que quedó tan registrado aquí y tan impresionante que tenemos nosotros entonces que ver qué es lo que ocurre en esas circunstancias que decía ahorita, que es Egipto que nos toca ir, porque eso tiene un propósito y es acercarnos a Dios. ¿Sí? Acercarnos. No hay mayor satisfacción ni mayor éxito en la vida de un hombre que estar así con Dios. Lo que pasa es que, como dicen por ahí, el que no conoce no necesita. ¿Sí o no? Usted en el campo, el señor que es bien caballero y humilde antes, no conocía que era un celular. Y usted tenía celular ya y usted, mejor dicho, lo necesita como un berraco. Usted llega allá y el man no necesitaba un celular. ¿Sí o no? ¿Y usted qué? ¿No le hace falta el celular? No, su merced, ¿eso qué es? Yo ni idea. El que no conoce no necesita. Pero una vez, no, es que es para esta vaina, hermano, y que, en serio, muestra su merced, uy, no. Y a partir de que conoció, necesita. ¿Sí o no? El tema es que no conocemos lo que es estar así con Dios. Por eso es que a veces uno como que no necesita. Y ese es el proceso de lo que estamos acá. Porque un instante en la presencia de Dios, eso es lo máximo. Eso sí es la vida perfecta, lo que decía Jorgito ahorita. Eso es lo que nosotros empezamos a lograr en este proceso por el que estamos. Por eso, lo único que tenemos que hacer es agradecer. Agradecer. Cualquier situación, la peor en la que me encuentre, agradecer. ¿Sí o no, Berchito? Hace 8 días nos contaba aquí temas que están muy bonitos porque hay testimonios, ¿no? Escuchábamos a Fercho, a mi amigo Juan Camilo que se fue a trabajar a Barranquilla, escuchábamos a Juan David, ahorita vamos a escuchar a Jorge, tremendo testimonio también. O sea, han pasado aquí unas cosas, les contaba mi testimonio, y básicamente hace parte de esto, ¿sí? Hace parte de ser conscientes que el control de nuestra vida lo tiene ¿quién? Dios. Lo que pasa es que nuestro orgullo es tan duro que a veces es difícil aceptar que alguien tenga el control de mi vida. Pero es así, el control de mi vida lo tiene Dios. Lo tiene totalmente, ¿sí? Es decir, yo tengo el libre albedrío, que el libre albedrío al final se resume en 2 cosas. O creer que lo que me ocurre hace parte de una circunstancia, de un curso normal de la historia, de una causa aparente, o es porque así el Creador quiere. Porque hay un decreto del Creador que me ha llevado a estar viviendo esto que hoy yo estoy viviendo. Es decir, que si yo tuve una pérdida económica, que si me quedé sin un trabajo, o al revés, que si tuve una ganancia económica, que logré un trabajo, que si tuve una enfermedad o que si me curé. Todo eso simplemente tiene una causa, ¿que cuál es? Dios. Dios es la única causa, es la causa de todas las causas. No hay causas antes que Él. Él es la causa antes de todas las causas. Lo que estamos haciendo aquí en este proceso es empezar a ser sensibles. Aquí muchos están dominando este concepto, pero toca, mejor dicho, trabajar. O sea, el tema no se queda con esta única charla y lo que pude anotar y lo que yo me llevo hoy. El tema es de camello.
Eso es de una vez, y 2 veces, y 10 veces, y 100 veces, y 1000 veces. Y yo que aquí lo hablo, les digo con, mejor dicho, temor del cielo. Yo todavía me falto a dominarlo. O sea, yo domino muchas, pero me caigo. Y cuando más caemos, más lo entendemos. Exacto. ¿Sí me hago entender? Yo personalmente he tratado de acercarme en varios temas puntuales en mi vida que sé que fallan, que son para mí mi Egipto, que son para mí lo que me tiene esclavizado, que es para mí lo que me tiene, y que yo he tratado y uno ya, no, ahora sí. Total. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo chévere de eso? Y eso es como un proceso. Entonces, uno cae, o personalmente, caigo en el error, y entonces inmediatamente me da un sentimiento de mal genio, de molestia. Pero si yo sabía, si yo ya sé, ¿por qué otra vez? Además, porque sé lo que estoy perdiendo. Entonces, eso me genera de entrada molestia. ¿Sí? Después viene un sentimiento como a los 10 horas, 8 horas, como cuando ya se me ha pasado la rabia, y un sentimiento de culpa, de sentirse uno mal, de, hombre, tristeza, ¿sí? Entonces empiezo yo a agarrarme a leer y no, eso no es lo que, o sea, eso no es lo que Dios quiere, ¿sí entiendes? O sea, eso no es lo que está detrás de la prueba. Entonces, y arranca uno otra vez con eso y comienza a leer y comienza a fortalecerse. ¿Y por qué fue que me caí? Entonces empiezo a analizar las cosas un poquito más, porque de lo que sí estoy seguro es que me la voy a volver a poner. Porque tu Porque espíritu tiene que elevarse cada vez claro, más. porque es que si yo no paso esa prueba, pues no voy a llegar al siguiente nivel, que es lo que me tiene. O sea, yo no me voy a poder asomar a la ventana de gratis. Eso es lo que quiere ¿Sí el entiendes? enemigo. Entonces, Quitarte la bendición. exactamente. Entonces, ahí hay que cuando caigamos, hay que verla con felicidad, listo. Vamos a analizarla. Eso es como un partido de fútbol. Exacto. ¿No? Eso hay que analizar qué pasó en el primer tiempo, dónde estuvieron las fallas que nos metieron los 2 goles, no sé qué, y hacer la estrategia para esperar ahorita el segundo tiempo, la segunda oportunidad, porque viene la tentación, viene otra vez la prueba, y ahí es donde hay que cogerla y Exacto. darla. Entonces, vamos a cerrar con lo que nos dice la palabra. Y quiero que estas palabras las pongas muy dentro de tu corazón. ¿Sí? Entonces, cerremos los ojos y escucha estas palabras. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, esperen y verán la liberación de Yahvé, esa liberación que Él realizará por ustedes hoy. Porque a los egipcios que ven hoy, no los volverán a ver nunca más. Yahvé peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Entonces, Yahvé le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Diles a los israelitas que sigan adelante. Y tú, levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo, para que los israelitas marchen por el mar sobre la tierra seca. Estamos seguros, Padre Santo, que tú estás en control de nuestra vida y que ese faraón que has puesto a perseguirnos a nosotros y que a veces nos causa miedo y que a veces nos hace dudar, no es más que algo que tú pones para medir nuestra fe. ¿Qué tanto estamos creyéndote? ¿Qué tanto te conocemos? Gracias, Padre Santo, porque tú nos dices que tú harás el milagro, que tú partirás el mar en dos, que tú eliminarás a ese enemigo y nunca más lo volveré a ver. Gracias, Padre Santo, porque tu promesa es verdad, porque tú no eres hombre para cambiar, porque tú, Padre Santo, eres fiel y leal a tus promesas, Rey. Gracias, Señor, porque ese problema que tengo yo ahí hoy al frente, ese problema económico, porque tengo ese problema de salud, porque tengo
ese problema de un negocio, porque tengo ese problema de trabajo, porque tengo ese problema con mi hijo, con mi hija, ese problema con mi esposa. Quizás estoy solo y no encuentro a esa pareja, quizás ese problema de que no me salen los negocios como yo quiero, quizás ese problema de mi estado de ánimo, esa tristeza que me embarga, quizás ni siquiera sé qué es lo que me pasa y me encuentro agobiado y deprimido, Padre. Estoy seguro que tú has endurecido a ese faraón y lo has puesto a perseguirme, pero hoy estoy más seguro de que hay una liberación después de eso, Padre. Gracias porque tú nos dices, pon el pie en el agua, que el mar se partirá en dos. Solamente ten fe que tú cruzarás al otro lado, porque tú has creído en mí, porque tú te has humillado y tú sabes que el control de la vida lo tengo yo, porque cuando tú actúas de esa forma y me dejas a mí resolver esas circunstancias, hacer la parte que tú no puedes hacer y tú haces la tuya, porque tienes que hacer tu parte, porque tú tienes que marchar, porque tienes que dar el paso en el agua, tranquilo que yo voy a estirar la mano, el pedazo que falta para adquirir eso que tú quieres adquirir. Hazlo, hazlo confiando, hazlo totalmente convencido de que es para ti, declara con tu boca. Haz que ese pensamiento que nazca en tu cabeza sean pensamientos de positivismo, pensamientos de posibilidad, pensamientos que declaren conquista, victoria. Haz que ese pensamiento produzca palabras, produzca frases asertivas, frases que lo logro, frases que lo consigo. Haz que esa parte que está en tus manos sea una parte pulcra. Estírate, esfuérzate. Si tienes que tocar esa puerta, ve y habla. Pero antes debes estar consciente de que la respuesta final y el resultado final lo entrega Dios. Gracias, Padre Santo, por permitirnos hoy aprender, Señor. Por adquirir ese conocimiento que hace que nuestra fe crezca, Padre. Porque, Padre Santo, hoy tenemos aquí un lugar, Señor, donde podemos venir entre hombres a hablar con confianza, Señor. Hoy queremos, Padre Santo, aquí también poner afuera, sobre la mesa, esas cosas que nos dejan dudosos. Hoy queremos hablar aquí entre amigos de esas cosas que nos da miedo. Hoy queremos hablar de esas frustraciones, Padre Santo. Haz que nuestro corazón se mueva, Señor, en este día y en esta noche, para que seamos verdaderamente liberados de esto que nos está ahí absorbiendo y que nos está esclavizando, Señor. Porque a veces tengo pecados ocultos, esos pecados de pornografía, esos pecados de adulterio, esos pecados de mentira, de robo, de infidelidad, Señor, que a veces también me amarran porque no se los cuento a nadie y ahí el enemigo tiene total poder sobre mí, Señor. Aquí hemos visto milagros de libertad, Señor, pero tú no te cansarás de mostrarnos uno tras otro y más milagros para entrar a esa tierra prometida donde emana leche y miel, esa tierra prometida para cada uno de nosotros, Padre, y la cual confiamos que nosotros llegaremos ahí, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en los méritos del que está a tu diestra. Amén y amén. Bueno. ¿Querían ver, Mateo?